Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes una vez más, amigos de Profesionales Excepcionales. Ya el año pasado, en nuestra temporada tercera, dedicamos 2 programas a la aviación deportiva. Para ello contamos con la colaboración de nuestro amigo Rafael Gómez del Valle, ingeniero industrial, funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros del Estado y del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, con larga experiencia de 39 años en la Administración española, con puestos tanto en España como en el extranjero, y más recientemente, piloto certificado de diversos tipos de ultraligeros. En esta entrevista, Rafael nos relatará desde su perspectiva de su vida personal y profesional cómo ha sido su carrera profesional como funcionario, una historia seguramente inspiradora para nuestros seguidores. Y además, como él mismo dice, refiriéndose al pasaje de Don Quijote en el que le dice a Sancho «Nunca la lanza embotó la pluma», tras atacar a un rebaño de abejas, nos narrará su última aventura de ingeniero metido a escritor, fruto de la cual ha surgido un libro escrito por él mismo de motores térmicos de aviación. De esta forma añadiremos un tercer programa a todo lo referido a la aviación deportiva. Así que nada, Rafa, bienvenido, muchas gracias por venir y espero que disfrutes y hagamos disfrutar a nuestros seguidores con tu narrativa. Si te parece... Sí, perdona, te he interrumpido. No, que buenas tardes, Javier. Sí, por favor. Si te parece, Rafa, empezamos a hablar de cómo se ha desarrollado tu vida personal y profesional. Por ejemplo, que nos hables un poco de tus antecedentes familiares y cómo te orientaste a estudiar ingeniería industrial, que creo que era la profesión de tu padre, si no recuerdo mal, ¿verdad? Pues muchas gracias, Javier, como te decía. Gracias por invitarme. Dices que mi experiencia de vida va a ser inspiradora. Yo me conformaría con que fuera animadora de la gente que está ahora mismo opositando o de los funcionarios que están ahora mismo trabajando ya con la oposición ganada. Además os voy a comentar del libro de motores de pistón, que creo que puede ayudar a todos aquellos que están en este momento volando o tratando de ser pilotos con un conocimiento limitado de motores, precisamente porque no lo han estudiado en ningún momento de su vida, ¿no? Bueno, me preguntabas por mis antecedentes familiares, una cosa que sueles hacer en las entrevistas y por las que yo he visto, y efectivamente tienen su aquello en este tipo de entrevistas para centrar a quién están escuchando. Nosotros somos una familia media de Madrid, éramos 4 hermanos, yo soy el tercero, hemos vivido tanto en Madrid como en Ciudad Real y en Cuenca, porque mi padre, como voy a explicar después, hubo un momento en que se tuvo que hacer funcionario y lo destinaron a estos 3 sitios, ¿no? Entonces, para mí eso siempre fue una suerte, porque en lugar de haberte movido solamente y tener amigos en Madrid, pues yo la verdad es que me he movido en 3 ambientes diferentes y para mí eso siempre ha sido muy, muy enriquecedor. Hablabas de mi padre como ingeniero, que es una cosa que también sueles comentar, los antecedentes familiares. Efectivamente, yo los tengo y además por partida doble. Tengo los antecedentes de mi padre y tengo los antecedentes de mi abuelo. Mi abuelo era un capitán de infantería que con muchos hijos y poco sueldo decidió que su salida era hacerse ingeniero, pero hacerse ingeniero cuando ya debía tener los 30 y tantos, porque entonces los ascensos eran pocos, y es gracioso, vamos, no lo he podido traer, pero es una curiosidad histórica el ver a mi abuelo con el ROS, el gorro que tenían antes los oficiales, rodeado en la orla de sus compañeros, todos con su pajarita, porque a la escuela iban todos con pajarita, y él iba, claro, con su uniforme, con su guerrera, ¿no? Es una cosa graciosa. Esto de los antecedentes familiares realmente es un arma de doble filo, porque por un lado es verdad que
supone una experiencia que te familiariza con la profesión, con los problemas de la profesión, con lo que estudias. Pero también es cierto que el tema de los antecedentes a veces, como ocurrió en mi caso, y luego os lo comentaré con lo de hacerme funcionario, el nivel de exigencia te puede frenar. No sé si te parece que pase a continuación a comentar ya de la carrera, porque realmente de los antecedentes familiares... En la escuela de la Castellana en la que coincidimos. Eso es, la escuela en la que coincidimos. O sea que muchas de las cosas que voy a contarte las sabes. Somos los dos del plan del 64, de hacer la carrera en 5 años. Yo la tuve que hacer en 6. A mí me quedó la química orgánica y repetí. No sé tú si repetiste alguna de la química orgánica, ¿la repetiste o no? No, a mí la química se me daba bien, yo las matemáticas. Eran las matemáticas. Yo pinché con la química orgánica de segundo. Pero es cierto que en nuestra época había que hacer primero y luego segundo, no podías... Eso eran los 2 años selectivos, los primeros años selectivos. Pero bueno, yo realmente, aparte de tratar de cuadrar unos horarios imposibles, yo, si no recuerdo mal, teníamos clase por la mañana, laboratorio por la tarde, y yo encima trataba de dar clases particulares para ganarme unas perrillas. ¿Y los sábados? Y los sábados había, efectivamente, una cosa imposible. O sea, yo ahora mismo y si lo ibas pienso... a academia empezabas a las 6 de la mañana. Sí. ¿Cómo es posible que aguantáramos así durante 5, 6, 7 o la gente que hacía la carrera en 8 años? A mí la sensación que me dio es que esa era mi profesión cuando me fui de la escuela. Yeah. Sí. Bueno, yo voy a seguir haciendo esto toda la vida. Toda la vida, sí. Y luego cuando te vas allí te sientes como raro, ¿no? Como el día de la marmota. ¿Ahora qué hago? Sí. Bueno, yo no recuerdo mal la escuela. De hecho, sí me gustaría hacer una mención a 2 profesores, uno que tú conoces y un segundo que a mí realmente me resolvió mucho. El que tú conoces es Montes, el profesor de metalurgia, que es un profesor que realmente era crítico taurino. Lo que a él le gustaba era ser crítico taurino, como recordarás. Y la anécdota es que llegábamos a tercero, pues un poco ya aburridos de asignaturas básicas, y entra el tío en clase muy serio y nos dice, bueno, el mejor consejo que le van a dar en toda la carrera se lo voy a dar yo a continuación. Todos muy serios esperando la piedra filosofal y de repente dice, bueno, el mejor consejo es que traten ustedes de estar callados durante un año, nada más salir de la escuela, esténse calladitos durante un año. Y claro, nos quedamos todos mirando, bueno, este hombre vendrá fumado, efectivamente. Luego el tío lo era un cachondo y nos explicó, a ver, esto es verdad, cuando salgan ustedes de aquí van a pensar que se lo saben todo porque llevan 8 años estudiando como leones y no tienen ustedes ni idea de nada. O sea que intenten ustedes contestar las menos preguntas posibles hasta que cojan un poco de rodaje. Y luego nada, el otro profesor que recuerdo es el de máquinas eléctricas, que me suspendió en junio. Yo tenía que firmar la oposición y no podía firmar la oposición porque me faltaba esa asignatura. Entonces fui a verle, le dije que mi situación y que me ofrecía en septiembre a examinarme con él, pero que me tenía que aprobar la papeleta ya. Y así hizo. Yo me pasé el peor verano de mi vida dedicado a estudiar como un desastre, no paraba. Y efectivamente yo llegué a septiembre, me fui a su despacho, el muy desgraciado me tenía preparado un paquete de folios, unos bolígrafos, incluso un poco de agua. Claro, yo iba preparado a examinarme. Y bueno, pues todavía me hizo sentarme, y cuando me siento el examen, dice, nada, ya se puede usted levantar, ya se puede ir, porque si se sienta usted ahí con esa cara de serio, es que ha estado usted todo el verano estudiando y se sabe la asignatura mejor que yo. O sea que mucha suerte con sus oposiciones y que tenga mucha suerte eso después sí que es una anécdota, en la vida. Es yo. Una anécdota muy bonita. Yo creo que es verdad que al final yo sabía más de la carrera, de su asignatura, que lo que él llegó a saber nunca. Pero bueno, era difícil. Esa fue mi pasada por la escuela. Uh-huh. Me preguntabas... ¿Cómo te hiciste funcionario al final? Pues me preguntabas efectivamente en nuestra conversación anterior por lo del tema de funcionario. Pues mira, los antecedentes familiares. Pero los antecedentes familiares entendidos al revés.
cuando yo os decía que tú me recordabas que mi padre fue ingeniero industrial, era un ingeniero industrial además muy exigente. Y como nos pasa a veces, yo creo que a los mayores pensamos que nuestros hijos o los que vienen detrás van a tener unos planes de estudio peores, se van a formar peor. Entonces yo pues comentaba con él lo que íbamos estudiando, las prácticas que hacíamos, y el hombre pues no le gustaba aquello. Decía que bueno, que nos faltaba, que no habéis hecho prácticas de esto, que no habéis visto lo otro. Total, que yo creo que debía acabar la carrera con un poco de complejo, no me sentía preparado y pensé, bueno, pues yo hago oposiciones de inspector de Hacienda, que son unas oposiciones donde había un cuerpo específico, una especialidad que era de ingenieros industriales. Entonces, además, pues era una oposición reconocida dentro de la administración. Bueno, la cuestión es que lo intenté 2 veces, las 2 veces fallé. La segunda es verdad que lo hice ya mezclado con el servicio militar, pero no lo conseguí. Me tuve que poner a trabajar para una empresa francesa, una consultora de organización, y mira por dónde fue mi primer contacto con la administración. Allí aprendí cosas que no tienen nada que ver con la ingeniería industrial, porque lo que hacían estos franceses era analizar todas las unidades de un ayuntamiento, me refiero al matadero, la policía municipal, el servicio de aguas municipales. Evitaban las duplicidades, mejoraban las conexiones entre ellas y al final le ponían una capa de software que servía para que el alcalde y los concejales tuvieran un cuadro de mando. Bueno, pues yo estaba un día en la biblioteca del ayuntamiento, que es donde me habían puesto a trabajar, y me viene una amiga de que trabajaba allí con un boletín del Estado abierto, y me lo pone encima de la mesa y me dice, tienes que sacarlas. Ese boletín era la convocatoria de ingenieros industriales del Estado. Ahí fue de cabeza. Entonces, ¿qué hice? Pues ponerme a compaginar una cosa con otra. ¿Viste una posibilidad de seguridad? Vi una posibilidad de algo que me tiraba ya. ¿O te gustaba? Yo creo que ya me gustaba. No por mi padre había sacado sus oposiciones, el hombre le había tocado, se le fue a la porra a la empresa, que era Manufacturas Metálicas Madrileñas, no sé si has llegado a conocer, quebró, la empresa se acabó y él se vio obligado a hacerse funcionario del cuerpo de industriales de industria, pero no era por eso, a mí había algo ahí que me llamaba, quizá la propia experiencia del ayuntamiento, fíjate. O sea, el hecho de ver qué cosas que para nosotros a lo mejor como ingenieros eran o muy pequeñas o muy sencillas, pero claro, ellos veían ahí unos problemas que yo no veía realmente. Me di cuenta que es que se puede hacer muchísimo en este tipo de temas, en el servicio público. Yo no sé decirte muy bien, la cuestión es que me lancé como un loco, ahí tuve toda la suerte que no tuve con Inspección de Hacienda, la conseguí y entré en el cuerpo de ingenieros industriales. ¿Cuánto tiempo estuviste en el ministerio? Pues estuve ¿no? en el Ministerio de Industria en aquel momento, ¿no? Empecé en el Ministerio de Industria. En el Ministerio de Industria estuve como 2 años. Empecé como jefe de sección de equipos informáticos y mi primer encargo fue ocuparme de la homologación de equipos. La homologación, ya sabes, que es el conseguir que algo que se va a vender en España cumpla unos requisitos. Me tocó de ordenadores, sí, porque yo era el jefe de sección de equipos informáticos y era al que le tocaba lidiar con ese tema. Para que nos entiendan los que no han estado nunca en temas de homologación, pues por ejemplo, la cosa más visible era el teclado. Antiguamente entraban en España teclados de todas partes, con las letras colocadas según los idiomas, sin ñ, con los acentos mal colocados. Bueno, eso era, y más requisitos técnicos, lo que es la homologación de los equipos, ¿no? Entonces, bueno, yo de ahí me pasé, tratando de mejorar, claro, me pasé al Ministerio de Economía y Hacienda, me pasé a la Dirección General de Informática Tributaria. Tenía de los tiempos de la oposición, conocía gente que había entrado allí. Claro, la época del ordenador de Rita. Cuando estábamos arrancando los ordenadores y cuando estábamos arrancando la informatización de las delegaciones de Hacienda. Se llamaba Rita. Eso es. Y bueno, no sabes lo que era meter un mini ordenador que pesaba 1 tonelada, meterla por algunas calles de ciudades pequeñitas donde había una delegación de Hacienda y había que incluso tirar una pared para que pudiera, reculando el camión, entrar y depositar su tonelada de equipo. Se está hablando de los mini de los satélites del ordenador central. Eso es. Pero bueno, que eran unos bichos importantes. En informática tributaria me dediqué a eso y estuve dirigiendo la implantación de una aplicación de seguimiento de expedientes en los tribunales económico-administrativos. Y desde
desde allí me ficharon para informática presupuestaria. Y ahora que sacas ese tema, te saco un poco del guión. Sí. ¿Tú por qué crees que se debe a que el único, me iba a decir ministerio, no solamente el ministerio, sino una parte del ministerio, que es toda la parte tributaria, sea un modelo incluso para Estados Unidos? ¿Qué es lo que se hizo también en España cuando empezamos a pagar todos IRPF para que funcione también el sistema? Bueno, aparte, si te fijas, yo creo que es el mejor sistema de la administración, porque todos los demás han tenido siempre problemas y la agencia tributaria funciona como un reloj. Yo creo que eso hay un tema de escala. O sea, empezaron los primeros, se pusieron muchísimos recursos en juego, se utilizó muchísima información de lo que se estaban haciendo en otros países. Quizá la respuesta a tu pregunta vaya por ahí, pero yo no estaba, yo era un jefe de servicio, yo no estaba en la pomada, digamos, yo no sabía... No, ya sé que no estabas en la pero pomada, era por si tenías una percepción. De una manera seria no sabría contestarte eso. Sí sé que la cantidad de recursos fue enorme y sí sé que se copiaron muchas cosas parciales de otras administraciones tributarias para conseguir un producto que efectivamente fue completamente novedoso. O sea, en España aquello funcionó de maravilla. Pero bueno, funcionó tributaria... Sigue funcionando de maravilla. Y sigue funcionando. Funcionó tributaria y luego funcionó presupuestaria, porque el Ministerio de Economía y Hacienda tuvo dos informáticas. La informática tributaria, que es a la que tú te refieres, y luego tuvo la informática presupuestaria. Todos los ministerios, todos los centros de gasto, todos los días producían unas cintas para los ordenadores que había que procesar después en los servicios centrales para ver el estado de gasto minuto a minuto de todo el país. El presupuestario está parado desde hace un par de años. Es posible. No, si lo digo por la ausencia de presupuestos, era una broma. Vale, bueno, de ahí seguimos con tu vida de funcionario. Seguimos con mi vida de funcionario. Yo, estando ya en presupuestaria, empecé a dar clases en la Escuela de Hacienda Pública y en el Instituto Nacional de Administración Pública y conseguí, tuve la suerte... clase? Pues básicamente de aplicaciones informáticas aplicadas a la administración y de implantación de aplicaciones y de informática para directivos. Fueron los tres campos en los que me moví, porque tanto en la Escuela de Hacienda Pública, para esto que hemos estado hablando antes, como en el INAP, para los funcionarios de presupuesto general. El tema informático no lo aprendiste en la escuela. No, eso lo fui aprendiendo después durante el desarrollo profesional, porque claro, no te cuento la cantidad de cursos que tienes que hacer para mantenerte al día en un sitio, sobre todo, por ejemplo, informática tributaria y informática presupuestaria. Pero bueno, ahí tuve la suerte de poderme integrar en la primera promoción del cuerpo TIC, el cuerpo de sistemas y tecnologías de la información. La primera promoción que sale, claro, es aprovechar todos los funcionarios de diferentes especialidades que estábamos en ese momento haciendo la informática de la administración, pero que había de todos los cuerpos, pues aprovechan y nos meten en esa primera promoción. Tú tenías que mandar tu currículum y con tu currículum iba en los méritos. A veces te pasaban por un tribunal. En mi caso debieron considerar que era muy importante esto de meter los mini ordenadores por las calles estrechas y yo ya pasé directamente a la integración. De ahí la verdad es que, claro, el trabajo que se hace en esos sitios es un poquito aburrido. Entonces, comentando un día con un amigo, llego a una parte que a ti te gusta mucho y que hemos comentado en alguna comida, mi servicio en el exterior. Comentando con un amigo que mi mujer viajaba mucho, que estaba ya muy cansada de viajes y a los dos nos gustaba mucho navegar a vela y queríamos irnos a un sitio de costa. Me dice, bueno, ¿y por qué no te haces canciller? Yo, hombre, pues porque hay que ser diplomático. No. Un canciller es un puesto administrativo. Puedes optar como grupo A que tú eres, como titulado superior. Hay una serie de sitios, pero luego también optan hasta los auxiliares administrativos. O sea, hay cancilleres de una pequeña embajada en un pequeño país que son auxiliares administrativos. Bueno, pues opté a la plaza. La primera vez no lo saqué. Debe ser mi sino. La segunda sí lo saqué y me destinaron, bueno, pues vamos a decir que a una representación diplomática, porque sí me gustaría ya lo que comentábamos al principio de que mi experiencia pueda servir. Sí me gustaría comentar una anécdota. Fue una anécdota mala cuando empecé mi vida en el servicio exterior, que realmente yo creo que le viene muy bien a los que estén optando a una plaza el conocerla. En definitiva, cuando tú llegas a una representación, te toca como canciller poner al día la administración y la contabilidad. ¿Esto qué significa? Pues que te pones a contabilizar los movimientos en los bancos. Bueno, pues yo llego a un gasto que ha hecho la representación y me doy cuenta que sale de una cuenta fantasma, una cuenta que no está.
no es una cuenta oficial. Bueno, la cuestión es que empiezo a tirar del hilo y resulta que es una cuenta que tradicionalmente se había ido nutriendo de las fianzas que les pedían a las señoras de ese país que se iban de vacaciones a España, como se llevaran a la empleada doméstica, se les pedía una fianza. Eso no estaba admitido en la legislación española. Pero además es que la cuenta tampoco estaba contemplada ni se había comunicado oficialmente. Entonces, bueno, pues ahí estuvimos y esa es la anécdota amarga y la anécdota que yo quiero que los que están opositando se den cuenta. Yo me empeñé en que yo eso no lo iba a contabilizar, paré la contabilidad y esperé. Os podéis imaginar que ahí estuvimos, pues duró 4 semanas. Él me decía aquello de, pero usted ¿cómo es posible que en su primer destino en el exterior venga a enmendarle la plana a los cónsules generales y a los cancilleres? No se puede hacer otra cosa. O sea, es ilegal. Total, bueno, eso da pie además a que hablemos de la importancia que tiene un funcionario y del poder que puede llegar a tener, porque además jurar la Constitución y defender al Estado español y a las leyes. Eso es. Y no luego, puede nadie obligarte a hacer nada efectivamente, que en contra no esté de las leyes. Esto es así. Por desgracia no siempre es así, pero... Por desgracia no siempre es así. Y no sé si alrededor hoy en día mismo, la politización de la administración pública es, y lo decimos siempre aquí en el programa, la politización de la institución pública es un verdadero estigma para la función, la propia función. En Yo luego precisaré que la politización, entendida en el sentido de que hay funcionarios que tiran la toalla, que se dejan arrollar por una determinada situación y no deben hacerlo. Es un poco la conclusión a la que quería llegar contando esta anécdota. Pero bueno, aparte de esta anécdota que fue desagradable, como nos podemos imaginar, yo la verdad es que lo pasé muy bien. Fue un ¿Cuánto tiempo estuviste en el extranjero? 5 años. Estuve 5 años. ¿Tuviste a tu hijo allí, no? Y tuve a mi hijo allí y nos volvimos porque a los grupos A ya nos habían dejado reducidos a 5 sitios. Londres, París, Nueva York, solamente podíamos optar esos 5 sitios y claro, todos sabíamos a quién le iban a dar el puesto en Londres o el puesto en Nueva York. Bueno, la cuestión es que yo, sin embargo, lo pasé muy bien. O sea, es otra de las anécdotas que quisiera que le llegara a los que se plantean si hacen sí o hacen no oposiciones porque sea divertido, ¿no? Bueno, yo he tenido unas anécdotas como me llama la policía un día y me dice que, bueno, que tengo que ir al país de al lado porque les ha llamado la policía de allí y que se han encontrado un señor desnudo, esposado en la cama, que dice que es español. Y claro, la representación diplomática más cercana éramos nosotros. Total, que me cogí al chofer y para allá que nos fuimos. Y efectivamente, era un español, era un pobre hombre de negocios, que no se le había ocurrido otra que acabar la juerga en la habitación del hotel. Y lo habían dejado, pero desnudo, tal cual lo liberamos de esa policía, que claro, lo tenía retenido, nos lo trajimos y lo vestimos, lo pusimos en un avión y lo devolvimos a España. Realmente se hacen cosas muy, muy, muy divertidas como funcionario. Yo he tenido Divertido para el pobre hombre no fue. No, pero para nosotros como funcionarios, pues hombre, era una cosa que luego lo cuentas, es un poco violento, pero luego lo cuentas y la verdad es que tiene su gracia. O cuando me tocaba ir a buscar los presos y para identificarlos que eran españoles, pues en cuanto hablaban español, decían que eran españoles. Porque claro, el pasaporte español valía mucho. Entonces decían que eran españoles, había que ir a la prisión a entrevistarlos y no se me ocurrió otra cosa que hablar de fútbol. Mira que yo soy poco futbolero, pero nada, me tenía que estudiar antes, cada mes que iba, pues me tenía que estudiar las alineaciones y el resultado de la liga para poder filtrar un poco, porque claro, se ve claramente quién es español y sigue la liga, que es la inmensa mayoría de los hombres, y quién no lo hace. Ya te digo que ahí hubo muchas anécdotas. La última... Dime, sigue. No, la última anécdota fue... un policía que viene, un comisario de policía que viene al país a declarar contra las mafias y bueno, no te lo pierdas, va y se me pierde en el aeropuerto. Yo voy a buscarle y se me pierde, sin saber inglés, además el tío que me lo había dicho en las comunicaciones. Total, que claro, pasan 5 minutos, pasan 10, pasan 15, además era un tío que estaba amenazado porque iba a declarar. Y bueno, pues me voy a hablar con la policía del aeropuerto y les pido que si por favor me pueden dejar hacer un aviso en español, por megafonía, y tal cual. O sea, claro, a ellos les interesaba muchísimo porque era una pieza clave de su juicio. Pero bueno, lo que quiero decir es que en mi estancia en el exterior realmente fue divertida, salvo ese primer amargor al principio, que es un amargor relativo porque el mismo día que el jefe de la representación lo comunicó, por la tarde me llamaron de la Subdirección General de Administración para felicitarme, porque claro,
Es lo que hay que hacer. Como tú muy bien decías antes, es lo que nosotros tenemos que hacer. Rafa, ¿compensa? ¿Compensa económicamente? Yo creo que sí. Compensa económicamente. No te vas a hacer rico, pero creo que se paga bastante más que aquí, ¿no? Me imagino. Hombre, desde luego, ahí tienes más días de vacaciones. Lo que ya no sé es cómo estará la cosa, porque no creo que hayan vuelto para atrás. Es decir, realmente para nosotros, para un grupo A, ahora se llaman grupo A1, para un grupo A1 hay muy poquitas plazas. Pero yo creo que fíjate, es una obligación de los grupos A de la administración el de alguna manera tener esa experiencia de vida, ¿sabes? Les va a tocar gestionar unos temas públicos que siempre tienen muchas facetas. Bueno, pues cuanto más preparado estés en el sentido de más experiencia de vida tengas, temas económicos, temas de personal, temas de legislación, es más interesante. Bueno, ¿qué pasó cuando volviste de allí? Cuando vuelvo de España, me vuelvo al Ministerio de Origen, me vuelvo al Ministerio de Industria, me pongo a controlar proyectos subvencionados en I+D y me pongo a contar, pues fíjate, en las universidades y en los centros tecnológicos, a darle un poquito de publicidad a nuestros programas de ayuda. Allí me ficha un subdirector de la Dirección General de Investigación, en lo que era el Ministerio de Ciencia y Educación, y me pongo a trabajar con él. Llevo 3 programas y uno de ellos, que creo que sigue existiendo, fíjate qué maravilla, de esto no te he hablado yo a ti nunca, el programa Torres Quevedo. El programa Torres Quevedo consistía en que una pyme podía tener un doctor trabajando durante 2 años en su plantilla y solo pagar la seguridad social. Pero claro, el resto del sueldo se lo pagaba el ministerio, ¿no? Esa era la ayuda. Pero claro, eso significaba transferencia de tecnología. Total, y movilidad del conocimiento. Porque claro, ese doctor resulta que le ponía en contacto con otras empresas en Francia o en Alemania, que le ponía en contacto con la solución tecnológica que le estaban dando en las universidades o en los centros tecnológicos a su problema, o incluso realmente le decía, mira, es que esto ya no es un problema. Si haces tal cosa, el proceso industrial va por otro lado y ya no vas a tener necesidad de enfrentarte a este tipo de problemas. En fin, el quien inventó el programa Torres Quevedo realmente fue un genio de la I+D total. Yo ahí tuve la oportunidad de hacer una especie de marketplace, porque aprovechando que yo era un poco informático, pues se me ocurrieron un par de ideas, pero claro, el problema era casar las parejas pyme y doctor, porque al principio no se pueden dar los datos personales. Entonces el ministerio lo sabía, pero no podía casarlos, porque no podía darle los datos. Bueno, de ahí pasé a tratar de entender los fondos estructurales. Estuve unos meses en el Ministerio de Economía y Hacienda y me piden otra vez de la Dirección General de Investigación que me vuelva. Me ofrecen un 30 es nuestro máximo nivel y realmente no le puedes decir que no. Entonces empecé en la Dirección General de Investigación como vocal asesor, temas horizontales, temas poco atractivos, pero bueno, de ahí pasé a la Dirección General de Política Tecnológica, también de nivel 30, y ahí fue donde me cesé yo a mí mismo, me cesaron, pero ya decidí que no quería seguir con la administración del Estado y me fui al ayuntamiento. ¿Qué ocurrió? ¿Puedes contar por qué? Sí. Pues mira, justo lo que tú comentabas antes, lo de poner pies en pared. Resulta que cuando era una costumbre que las directores generales fuesen investigadores. Entonces, bueno, eran investigadores que sabían mucho de su campo y sabían mucho de investigación, pero de lo que es gestión pública sabían muy poco. Total, que yo estoy con una directora general que tiene el encargo de la ministra de preparar un encuentro iberoamericano de I+D, impacto en la sociedad y tal, y cuando yo era un tema ajeno a mí completamente, pero cuando les queda un mes y medio, se dan cuenta que es que, de verdad, dentro de un mes y medio hay que reunir aquí gente de muchos países que hablan español y de un país como Brasil que no anda español, hay que contratar traductores, en fin, muchas cosas. Total, que no se le ocurre otra que encomendármelo a mí. Me lo encasqué también porque supongo que era el que estaba más cerca y me llama una tarde el secretario de Estado, me dice que me ocupe, que por supuesto que manga ancha, o sea que carta blanca lo que yo quiera, con tal de sacarlo adelante. Para más INRI, acabábamos de recibir el edificio, acaban de terminar las obras y lo acabamos de recibir. Y bueno, pues esto también es un piropo a los funcionarios españoles. Lo de la improvisación funciona. Doy fe de que funciona. No es ya la famosa reunión aquella de políticos y tal. En un mes y medio, en un edificio recién terminado, que a veces no tenía ni cableados, se consiguió hacer una reunión
suficientemente buena como para salir del paso. Cubrir el expediente. Eso es. Pero ¿qué me ocurre? Que yo estoy durante 1 mes y medio fuera del tema, y esta directora general, gran investigadora, el día que se me presentó por primera vez me dijo que era investigadora de fama internacional. Yo ya me dejó papeado. Pero bueno, la cuestión es que efectivamente debía saber mucho de su campo, pero de gestión pública no sabía nada. Y entonces me dice mi número 2, mi segundo, que han mandado al boletín una convocatoria de ayudas que yo ya le había advertido que no tenía ni fondos, ni lo que es peor, la aplicación informática. ¿Qué ocurre? Pues que me llamo al BOE inmediatamente, lo paro. Bueno, pues esa misma tarde me llama ella, que estaba de viaje, y me dice que cómo he hecho esto. Que ella se lo ha prometido a la ministra. Digo, pero vamos a ver, Carmen, tú solo has prometido a la ministra, dinero no sé si conseguirás, pero lo que no tienes es una aplicación informática, y en la aplicación, en la convocatoria se dice que solo se puede pedir informáticamente. Entonces, durante los 15 días que salgan el BOE, no van a hacer la aplicación informática, no va a haber manera de hacerlo. Entonces te vas a encontrar con que te van a llamar de 20.000 universidades que además han desmontado grupos de investigación para poderse presentar a esto, y nos vamos a gastar el dinero en pagar daños y perjuicios a grupos de universidades que, en fin, esto es lo de poner pies en pared, ¿no? Total, que me harté. La historia no extraña. Duré una semana de eso, yo me oponía, ella no, y al final me cesó. Y ese es el tema, por eso digo que es importante. Y después después nada, me fui al ayuntamiento, me fui a Línea Madrid, estuve en temas que parecen humildes pero que son maravillosos porque son la esencia del funcionario. Yo dirigí un par de oficinas de atención al ciudadano, estuve en la coordinación de oficinas, y realmente creo que el ayuntamiento tiene ahí una verdadera joya. Yo conozco la administración del Estado y la administración local, y no tiene nadie una cosa mejor que las oficinas de Línea Madrid. Como conclusión, yo diría que para los que están en este momento haciendo oposiciones, primero, que se olviden de que el puesto de un funcionario es un puesto aburrido, que se olviden de que es un puesto monótono, porque depende de uno. Yo hablo de mi experiencia como Grupo A, no sé los auxiliares administrativos, pero desde luego un Grupo A que se quiera mover, se mueve por todas partes. ¿Qué ocurre? Que cuando teníamos 30 años, no pensábamos igual que con 50. A los 30 años nos interesan unos temas y a los 50 nos interesan otros. Entonces, eso es maravilloso en la administración, porque te puedes mover de campos, ¿no? Esto en cuanto a los que están opositando, que de verdad vale la pena. Y la segunda parte es lo que decías, lo que tú llamas la politización de la administración, que realmente es que, los funcionarios son un elemento básico en el funcionamiento democrático de un país. Lo que tú comentas es pararle los pies, o al jefe que dice que esto hay que hacerlo así porque lo venían haciendo así, lo de la cuenta famosa de las fianzas, ¿no? Como lo vienen haciendo así una serieta, pues tú vas a cometer la ilegalidad de reconocer oficialmente esa cuenta cuando no lo es. Pues eso no se puede hacer. Tampoco se puede hacer el sacar una convocatoria que no tiene ni fondos ni una aplicación informática. Efectivamente. Entonces, eso es una cosa que los que estáis en la empresa privada, los que habéis estado en la empresa privada, yo creo que no apreciáis del funcionamiento de los funcionarios. Aquí Enrique, el de la emisora, le hiciste una vez una entrevista, ¿te acuerdas? Uh-huh. Le hiciste una entrevista, y él, hablando de este tema al final, decía, es que el dinero público no lo aguanta todo. Eso es efectivamente, Rafa. Ese es el tema. ¿Te parece hacemos un pequeño corte y pasamos Perfecto. a hablar de tu libro, que nos quede tiempo? Encantado. Vale. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, Rafa, vamos a empezar esta segunda parte que queríamos dedicar a esa obra que va a ser la obra de tu vida. Dinos, ¿qué tipo de libro es? Es un libro de divulgación. Es un libro de divulgación, pues como os apuntaba hace un ratito, está dedicado a todas esas personas que están volando o que se están preparando para hacerse pilotos y que van a necesitar entender lo que es un motor, pero no pueden entrar en aprendérselo con una memorieta. Realmente yo tuve mucho cuidado a la hora de escribirlo. De hecho,
utilicé de conejillos de indias, como decía mi hijo, ignorantes de indias, tanto a mi mujer como a mi hijo, que son completamente ajenos al mundo de los motores, y les hice leerse a los pobres varias partes para ver qué es lo que estaban entendiendo, como prueba el algodón. Es muy largo. No, pero por trozos. Y tengo que decir con gran orgullo que se enteraron de cosas. Entonces eso para mí fue un marchamo. Utilizas mucho el símil, ¿no? Muchísimo. El libro tiene 180 páginas, más de 180 páginas, pero tiene 141 imágenes. Por eso, porque yo no utilizo gráficos, no utilizo diagramas, no utilizo fórmulas, y lo que utilizo son básicamente unos ejemplos. Sirve, claro, para todas las marcas de motores de pistón y para todos los motores de pistón. Un motor de pistón de un coche es el mismo motor de pistón que tenemos en un fueraborda o que tenemos en nuestra aviación ligera, ¿no? No es un libro de taller, es decir, ahí las personas que lo lean no van a encontrar el par de apriete de una tuerca o el espesor de una galga, pero sí van a entender por qué se produce la chispa en la bujía y cómo afecta la compresión de la mezcla en la ionización del aire que permite el arco eléctrico. Todo esto te viene de tu experiencia como piloto. De mi experiencia como piloto me viene el haber visto cómo la gente las pasa canutas para entender. Claro, es imposible que lo entiendan porque nadie se lo ha explicado nunca. Y además te van a examinar de eso, ¿no? Y además te van a examinar de eso, con lo cual yo estaba encantado de con este libro intentar ayudar, porque además tampoco es un libro de ingeniería. O sea, yo no quiero meter una sola fórmula, pero lo que hago es, pues por ejemplo, conseguir que entiendan un motor super cuadrado. No sé si tú llegaste a estudiarlo. Es un motor que tiene muy poca carrera en comparación con el diámetro del pistón. ¿Por qué se hace esto? Porque al tener poca carrera, las velocidades que alcanza cuando cambia de sentido el pistón, que pasa de bajar a subir, son muy pocas, con lo cual las inercias son pocas y el material puede ser mucho más fino, ¿eh? No hay que meter tanto hierro. Pero además el tener los diámetros grandes en los pistones te lleva a que puedas meter más válvulas para entrar y sacar la mezcla. Pensemos, por ejemplo, hablabas de los ejemplos. Bueno, pues yo aquí utilizo el ejemplo de los vagones de metro. Un vagón de metro, si tuviera una sola puerta, tardarían 1000 años en salir y después de entrar. Si tú pones 3 puertas como ahora, pues lo facilitas. Y si quitas todas las puertas, pues la entrada y salida es inmediata, ¿no? Pues eso es un poco por qué metemos válvulas en los motores. Pero bueno, hago muchos más ejemplos. El tema del tema de la respiración, que es un fenómeno natural, que es el mismo fenómeno que hace un motor en la carrera de admisión. Nosotros cuando estamos respirando, lo que hacemos no es nada misterioso, es que con el diafragma bajamos el diafragma, aumenta la cavidad pulmonar. Al aumentar la cavidad pulmonar, ¿te acuerdas de la ley de Boyle-Marriott? El volumen y la presión evolucionan al revés. Entonces, si aumentamos el volumen, disminuye la presión. Entonces, unos pulmones que estaban antes a la presión atmosférica, a través de la garganta, de repente tienen una pequeña depresión. Y claro, el aire atmosférico se ocupa de llenarlos de aire. Pues en un cilindro, en la carrera de admisión del pistón, pasa lo mismo. Al bajar el pistón por el cilindro, aumenta el volumen, chupa y, curiosamente, la presión atmosférica lo llena de aire, pero pasando a través del carburador, que es donde le entra la gasolina a la mezcla, y con eso estás consiguiendo el tener la mezcla. Pero, por ejemplo, un radiador. ¿Por qué va a hablar una persona de ponerse manga corta en verano? ¿O por qué va a hablar de situaciones como las válvulas del corazón? Y es que en los mismos efectos, los mismos fenómenos físicos son los que están ocurriendo en un motor. En un radiador de refrigeración, lo que haces con tubos y aletas es aumentar la superficie, como cuando nos ponemos de manga corta en verano, ¿vale? Entonces, estos son, realmente, ni siquiera son símiles. Es que es verdad que el fenómeno físico es exactamente el mismo, ¿vale? Entonces, bueno, el libro lo he escrito en español y espero que en junio, julio salga también en inglés. Porque claro, en inglés es verdad que en España se vuelan muchas horas, hay mucho sol, un clima excelente y viene mucha gente a volar de fuera. Y es verdad que hay gente que no habla español, sí habla inglés. Entonces, a la hora de entender pues lo que le tienen que explicar a un mecánico de Logroño que no habla inglés, pues les viene muy bien tener los dos libros, ¿no? En español y en inglés. No hay ningún libro parecido al tuyo. Supongo, hay libros que están dedicados más bien a talleres, a formación profesional, hay libros que están dedicados, libros muy nuestros,
como yo he utilizado mucho el libro de Pairy. ¿Te acuerdas de Pairy, Sí, señor. el profesor de motores térmicos? Motores térmicos. Bueno, pues tiene un tocho muy bonito, muy bien hecho, además con un conjunto de profesores de escuelas de ingenieros industriales, y realmente es un libro muy ilustrador. Pero claro, está lleno de fórmulas y de diagramas, y yo comprendo que una persona ajena al mundo de los motores, pues realmente ese tema le eche para atrás y no quiera entrar en materia, ¿no? ¿Tú te diriges a los pilotos o crees que puede haber otras personas? ¿Te diriges a los pilotos? Bueno, yo diría que haber cualquier otras persona, claro que sí, cualquier persona que esté utilizando un motor de pistón, realmente le viene bien, porque la única diferencia entre el motor de pistón de un avión ligero y el motor de pistón de tu fueraborda, por ejemplo, es el número de bujías. Nosotros en cada cilindro llevamos 2 bujías por seguridad. Tú llevas una. O un coche lleva una bujía, un coche de gasolina lleva una bujía en cada cilindro. Pero no hay otra diferencia. Es verdad que hay aviones acrobáticos que el circuito de aceite no es como el de los coches, que cae aceite por chorreo al cárter y de ahí se recicla. Es un circuito a presión, es un circuito cerrado, porque los aviones tienen la mala costumbre de ponerse de la vuelta o en los alabeos cuando están mirando, y claro, las bombas de aceite, claro, se puede quedar en vacío la bomba y estropear la lubricación. Bueno, el contenido del libro, yo hago un primer índice, una primera introducción en el índice muy cortito. Realmente hago 2 referencias que a los españoles nos tienen que llegar muy cerca. Una es a Jerónimo de Allanz, que es nuestro antecesor. Jerónimo de Allanz era un militar e ingeniero que estaba a las órdenes de Felipe II primero y de Felipe III después, y Felipe III le encarga que se ocupe de sacar el agua de las minas de plata de Guadalcanal, no la isla del Pacífico de las películas de Segunda Guerra Mundial, no, Guadalcanal al lado de Sevilla. La isla se llama precisamente por esa ciudad, pegada a Sevilla. Las minas se habían inundado, se sabía que había mucha plata, y Jerónimo de Allanz desarrolla una máquina de vapor para desalojar ese agua y poner en explotación las minas. 100 años antes que Watt. Sin embargo, la fama se la ha quedado Watt, como nos suele pasar en España. Yo recomiendo que la gente se lea algo de Jerónimo de Allanz, porque, por ejemplo, la primera escafandra autónoma de la que se tiene noticias es la de Jerónimo de Allanz. Delante de Felipe III y toda su corte, en el río Pisuerga estuvo metido debajo del agua media hora. Entonces, es un tío apasionante. De hecho, en la Universidad de Navarra hay un centro tecnológico dedicado a él. Bueno, hablo también en la introducción del primer vuelo a motor en España, el de Oliver Brunet, un alumno de ingenieros industriales y un profesor de ingenieros industriales que le diseña el avión. Hablo a continuación de la gasolina, de la detonación, hablo de la necesidad de purgar los circuitos, de cómo funciona los mecanismos que llevan a convertir el movimiento de un pistón. Es un movimiento lineal, como hemos dicho, por eso se llaman movimientos alternativos, ¿no? Pero claro, la gente, yo recuerdo de clase preguntarse, bueno, pero ¿cómo es posible que algo que se está moviendo de arriba para abajo mueva una hélice que está girando? ¿Cómo haces eso? Bien la manivela. Bien la manivela, claro. Bien la manivela, que está inventado desde los tiempos de los romanos. Los romanos, hay una famosa herrería, la de Hierápolis, que era eso, el agua movía una noria y la noria movía pues una especie de cigüeñal, y eso convertía en un movimiento de vaivén que era la hoja de la sierra, ¿no? Entonces, realmente está inventado, pero claro, cuando una persona está acostumbrada a pensar que los motores es algo ajeno a ellos y que es un tema completamente extraordinario, que hay que llenarse de fórmulas para entenderlo, pues directamente se bloquea y no lo entiende, se lo aprende de memoria. Bueno, después de esto, claro, surge la pregunta, bueno, bien la manivela con un cilindro, pero hay 4 pistones. Bueno, eso es un cigüeñal, el conseguir que trabajen adecuadamente los 4 pistones, en sincronía. ¿Cómo se controla todo eso? Pues con las válvulas que tapan los agujeros que hay en los cilindros por donde les entra la mezcla. Y les explico que, claro, que una válvula que tapa una lumbrera que se llama, es un tapón que además se mueve, lo cual estaban acostumbrados al tapón de la pila, que lo pones y el tapón está quieto y sujeta el agua. Pero es que el tapón de las lumbreras, las válvulas de un motor, tapan una cosa que se pone a 50 atmósferas de presión, o sea, como si bajaran a 500 metros de profundidad, que es la profundidad media de un submarino de guerra
convencional y se pone a 2400 grados. O sea, en la cámara de combustión, en un motor turboalimentado, se ven los 2400 grados en la llama. Bueno, les explico el árbol de levas, por supuesto, el ciclo de 4 tiempos y la disposición de los cilindros. Fíjate que el tema de la disposición de los cilindros es una cosa que en la escuela no hemos aprendido, pero empezaron por ponerlos alrededor del eje de la hélice. Lo que se movían eran los cilindros. Eran los motores. No, en estrella el cilindro está parado, pero el motor rotativo es que gira el conjunto de los cilindros alrededor del eje. Impresionante. Eso fue el primer intento de acercar los cilindros al frontal para que refrigeraran mejor. Pero ¿qué ocurría? Que claro, los cilindros pesan mucho y aquello tenía unos efectos giroscópicos terribles. Cuando lo implantan en un caza de la Primera Guerra Mundial famoso que se llama el Sopwith Camel, cuentan las diferentes fuentes que hubo tantas bajas entrenando los pilotos aliados en el Sopwith Camel como por bajas alemanas, producidas por los cazas alemanes. ¿Por qué? Por el efecto giroscópico. El Sopwith Camel, cuando virabas a la derecha o subía, ya no me acuerdo bien, pero picaba, o sea, se ponía directamente 90 grados hacia abajo, y si girabas a la izquierda se ponía en sentido contrario. Claro, esto a 4000 pies de altura en un combate aéreo era imbatible, era un caza maravilloso, pero si lo hacían a 200 metros de altura, de ahí no se salía, era un ataúd. Entonces, por eso las cifras sí me las creo, por los efectos giroscópicos. Pero bueno, lo cuento brevemente en el libro. Realmente ellos tienen que darse cuenta de que el llegar a los motores actuales y a la tecnología actual ha costado mucho valor, muchas vidas. Muchas veces los pilotos, como digo en el libro, volaban en un verdadero signo de interrogación, porque los ingenieros que estaban con ellos no sabían, ni tenían materiales ni matemáticas suficientes para calcular muchas cosas, y ellos se subían ahí y se subían a volar. Realmente es una cosa, fue una historia maravillosa. El libro cierra después con un capítulo dedicado a los instrumentos, no solamente los instrumentos de los convencionales, lo del relojito chulo con las manecillas en blanco, que tú viste el día que volaste en autogiro, sino nosotros mismos como instrumentos. Cuando un piloto va a volar, hace una revisión del avión de arriba abajo, revisa un montón de aspectos y lo que está utilizando es sus propios sentidos. Esto puede sonar raro, pero por ejemplo en la industria alimenticia es muy normal, o en la industria de los perfumes, o incluso en obra pública, a ver si un puente tiene una grieta. Estás actuando, no. El peón que está mirando el mantenimiento del puente está viendo una grieta y está actuando como si fuera un instrumento. En aviación esto se hace muchísimo. Entonces, cuanto más conozca un motor, un piloto, más va a poder de alguna manera anticiparse a un problema. Porque claro, en un coche vas y te paras en la cuneta. Sí, en un avión no te paras. Los neumáticos. Efectivamente. En un avión el tema tiene mala solución. Entonces, he querido mandar el libro, dedicárselo pues a esos pilotos que ya tienen un motor y que necesitan comprender bien lo que están haciendo, y por otro lado a los alumnos que están estudiando. Entiendo que además mejora el mantenimiento. Y que mejora el mantenimiento, por supuesto, porque muchas veces... al conocer qué es lo que tienes y cómo suena y por qué suena así y cómo está funcionando. Eso es. Y entender por qué te están diciendo en un boletín, cuando tú compras un avión, el fabricante del motor te da un mantenimiento, te da un plan de mantenimiento, pero luego de repente un día te llega a tu buzón, pues que boletín número 432. Ahora lo que hay que hacer para el termómetro de no sé qué, no sé cuántos. Claro, hay mucha gente que eso se lo sabe de memoria. No, es que en el boletín dice esto, pero no entienden muy bien lo que hay ahí detrás. Entonces, con este libro yo creo que sí van a tener una base suficiente como para tratar de hacerlo mejor, como tú dices, de mejorar el mantenimiento. Y luego, por último, también está dirigido a todos aquellos, o lo he intentado al menos, a todos aquellos que se quieren comprar un avión de segunda mano y que, entre otras cosas, tienen que revisar el motor. Tienen que saber lo que van a comprar. Y no saben lo que van a comprar. De hecho, es un momento aterrador porque levantan la capota del motor y ¿qué miro? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué miro primero? Si hay óxido, ¿qué miro primero? Si ha habido una marca de un impacto. Es decir, este libro creo que les va a ayudar a entender un poco mejor ese motor y a valorar un poquito mejor la situación. El libro, además, luego, no quiero dejar de mencionarlo, tiene en la última página un código QR para entrar en una web que va unida al libro,
para que los lectores puedan hacer ejercicios prácticos sobre cada capítulo y vean su grado de avance. Y ahí incorporó también un diccionario español-inglés, por lo que hablábamos antes de las necesidades. No sé si tienes sobre el libro alguna pregunta. ¿Dónde se puede comprar? Pues ¿cuándo? Todavía, mira, creo que va a salir en la primera quincena de mayo, se va a subir a Amazon y ¿Lo has y publicado en Amazon? Se va a publicar en Amazon solamente. Yo no he ido al mundo editorial convencional, lo he publicado en Amazon porque, bueno, llegas a muchísima gente, es una manera muy económica de publicar y es una manera muy económica de que la gente pueda hacerse con este libro que sí que ha nacido con vocación de ayudar. Entonces, ese libro de ejercicios, esa parte de ejercicios que va en esa web, probablemente se convierta en un futuro, tengo que darle una vuelta, en otro librito dedicado solamente a ejercicios prácticos, ¿no? Bueno, entonces, no sé si... Y la versión inglesa que has dicho antes. Y la versión inglesa, efectivamente. No sé si te puedes plantear tú el escribir un libro con tus experiencias profesionales, ¿no? Pero yo creo que es un ejercicio muy interesante el meterse a escribir un libro. Yo ya te digo, yo me hago de primero piloto de ala fija, buscando un sitio para alquilar un avión, me encuentro con el mundo de los autogiros, me dan un bautismo de aire, me enamoro de los autogiros y en ambas formaciones teóricas me encuentro con lo que comentábamos antes. Los alumnos que tienen pues esas dificultades, esa lejanía y por lo tanto alumnos a los que hay que ayudar. Bueno, yo creo que es una gran labor tuya además porque esto va a redundar en la seguridad de la aviación deportiva, ¿no? Bueno, eso espero. Entiendo. Espero que la gente con este libro pueda de alguna manera manejarse mejor y llegar más a lo que es el conocimiento del motor y lo que decíamos antes, tener mayor capacidad de revisar un motor, de volar con más seguridad, distinguiendo un poco los sonidos, ¿vale? O sea, hace falta leerse el libro y luego hace falta con sus instructores de vuelo llegar a practicar y llegar pues preguntando, llegar a conocer un poco mejor lo que tienen delante de ellos cuando vuelan. Yo creo que la plataforma es una sugerencia que te podría dar. En el momento que tengas esa plataforma donde vas a poner ejercicios, quizá también puedas poner un blog donde haya un intercambio de experiencias entre pilotos. Pues pueda enriquecer el conocimiento común, ¿no? De todo el colectivo. Pudiera ser. El que se pueda registrar y al final te sirva a ti para seguir escribiendo y mejorar cosas. Pues sí. Podría ser interesante. Puede ser una idea interesante. Si es que no lo hay ya, que a veces ya te encuentras con que hay blogs de este tipo. Yo no lo he encontrado. Pero en concreto de motores de aviación deportiva, pues puede ser algo que no exista. Sí, porque realmente están muy orientados a aprobar el examen. Pero claro, tú apruebas el examen y como pasa en la carrera, ¿no? Tú necesitas saber, no solamente necesitas aprobar un examen. Es lo que tú decías. Yo prefiero saber lo que estoy oyendo y lo que tengo entre manos a que me lo cuente otro y fiarme de lo que hacen los demás, ¿no? Claro. Que es yo creo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que mucha de esta gente incluso se alquilan, ¿verdad? Ultraligeros. Sí. Y dices, bueno, ¿y esto quién lo habrá llevado antes? ¿Quién lo habrá mantenido? ¿no? Eso es un riesgo. Es un riesgo importante. Pero bueno, yo también animo a que la gente se ponga a escribir porque me he dado cuenta que es que en el mundo de la aeronáutica hace falta contar muchas cosas y que es una historia sin fin. Porque claro, volar tiene muchos aspectos, tiene esto de motores, pero tienes la meteo, es muy importante conocer la meteorología. Un avión ultraligero es muy sensible a los vientos, es muy sensible a la temperatura, por aquello de que con mucha temperatura hay poca densidad de aire y poco oxígeno, pierden mucha potencia. Es decir, el tema realmente es complejo y necesita del apoyo y de la escritura de mucha gente. Muy bien, Rafa. No sé si quieres concluir con algo. Se nos acaba el tiempo. Me avisan que nos queda un minuto. Bueno, pues no, nada. Agradecerte tu invitación a presentar mi libro y en la medida de lo posible a que yo hiciera llegar a los que estén opositando o a los que ya estén trabajando mi experiencia, pues si les puede servir de algo. Ya decía que más bien una experiencia animadora, que espero que haya sido así. Mucha suerte, que puedas seguir haciendo esta gran labor y haciendo crecer también el interés y la concienciación de la importancia que tiene en la seguridad todo este tema de
de la motorización de los equipos, de los equipos y de los aviones. Pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti, Rafa. Cuando quieras puedes venir a contarnos cómo va el libro. Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.